Bueno, buenas tardes a todos. La Facultad de Agronomía les da la bienvenida y les agradece su presencia, en particular al rector de la universidad, el profesor Rodrigo Garín, que está con nosotros, en este acto que honra la trayectoria académica de uno de los docentes de esta casa de estudios, el profesor Eduardo Marchesi. Entonces, primeramente, iniciando el acto, va a decir algunas palabras el señor rector. Buenas tardes, mediodía. Antes que nada, quiero agradecerle a la Facultad de Agronomía haberme invitado a hacerme parte de este reconocimiento a Marchesi. Es para nosotros no solamente un gusto estar presente, sino que va al encuentro de una concepción de la universidad en donde este tipo de reconocimientos que se instrumentan a nivel de los servicios de las facultades son parte del reconocimiento que la Universidad de la República le otorga a sus académicos, a sus docentes, a quienes hicieron aportes muy relevantes en distintas áreas del conocimiento del país en general, siendo parte o no siendo parte de la vida institucional en distintos momentos de la historia. Por tanto, agradezco la oportunidad de estar presente y la invitación. Hicimos el esfuerzo de estarlo porque entendemos que esto trasciende la propia Facultad de Agronomía y es bien relevante que este reconocimiento sea concebido y percibido como un reconocimiento que otorga la Universidad de la República desde la Facultad de Agronomía. Así que, decano, muchas gracias por la invitación a estar presente el día de hoy. Bueno, ahora dirá algunas palabras nuestra autoridad, el señor decano, doctor Ariel Castro. Gracias, Mauricio, y gracias, Rodrigo, por la presencia. Yo creo que quizás lo más claro, lo más obvio de la pertinencia de este homenaje es el público, porque hay gente de muchas generaciones. Vi algunas caras que hacía tiempo que no veía, las que no vi en la elección hace 15 días, ahora las vi hoy, y eso significa algo. El Marchesi es para muchas generaciones de facultad una referencia, entre otras cosas porque era de las primeras referencias, porque uno ya la tenía en primer año, y por lo menos en mi generación uno ya sufría con el jardín, con la semilla, con alguna cosa. No vamos a mencionar mis resultados en esos tópicos, quedarán en un manto de olvido, pero yo creo que justamente esto refleja ese reconocimiento. Es alguien muy asociado a esta casa, muy asociado, y se va a hablar más adelante, no solo al grupo de botánica, sino particularmente al herbario, continuando un trabajo patrimonial, yo diría, ya a esta altura, no de la facultad, sino del país, una de las grandes joyas que tenemos en la facultad y que en cierta medida es nuestra responsabilidad mantener, y en gran parte ha sido por su trabajo que la tenemos. Y quiero enfatizar una cosa que decía el rector, es importante para... Hoy hablábamos con Fernando García con el gaucho, si habíamos dado otros honoris causa de facultad, y la verdad que no recordábamos. Y creo que está muy bien que lo estemos haciendo, y está muy bien que empecemos a reconocer a nuestras referencias, nuestros referentes en el área de trabajo de la facultad, pero también en nuestra facultad, porque está bien que homenajeemos a los grandes, que homenajeemos a los que han hecho posible que la facultad sea lo que es, y en el granito de arena que es la facultad, que la universidad sea lo que hoy es. Entonces, desde ese punto de vista, es realmente, terminando mi mandato, es realmente un orgullo poder estar acá otorgando ese título a mi viejo profesor, no tan viejo, pero sí profesor. Agradezco y felicito al grupo de compañeros que planteó, y lo menciono a Mauricio, pero es todo un equipo que empezó con la idea, que nos planteó la posibilidad, que obviamente en ese desconocimiento, la primera pregunta fue, ¿nosotros damos honoris causa? ¿Cómo es el trámite? Entonces tuvimos que averiguar,
Y bueno, y salió adelante, y enhorabuena que haya salido adelante, y creo que esto nos hace mucho bien. Nos hace bien homenajear y reconocer tareas y labores destacadas, contribuciones de muchísimos años, que reitero, construyen lo que somos hoy. Así que muchas gracias por la presencia, y bueno, felicitaciones al homenajeado y al grupo de trabajo que llevó adelante esto. En nombre de la facultad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor decano, por sus palabras. A continuación, estaba planificado que el doctor Jorge Crisi, de la Universidad de La Plata, estuviera presente con nosotros. Lamentablemente, por un problema médico, tuvo que suspender su venida, pero por suerte aún tiene la posibilidad de estar conectados a nosotros a través del Zoom. El doctor Jorge Crisi es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador superior del CONICET, es miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina y de la Academia Nacional de Ciencias. Es autor de 5 libros, más de 150 trabajos científicos, y ha recibido distinciones y premios en numerosos países. Es un ícono del avance en el conocimiento botánico y sistemático en América Latina, y es realmente un honor para nosotros contar con su presencia para decir unas palabras sobre Marchesi en este acto. Doctor, es suya la palabra. El honor es mío. Pido disculpas por mi ausencia presencial, no estar ahí, pero bueno, en el pecado está el castigo también, porque me he perdido un viaje a mi querido Uruguay y la visita a Montevideo, digamos. Pero bueno, pido disculpas. Estoy honrado que el rector Rodrigo Arim y el decano Ariel Castro Tabó estén presentes y me hayan invitado a participar de esta ceremonia de otorgamiento del título de doctor honoris causa a mi admirado colega y entrañable amigo Eduardo Marchesi. Hoy celebramos aquí mucho más que la entrega de una distinción académica. Celebramos a un país, a una universidad, a una facultad y a un maestro inigualable de la botánica de América Latina. Uruguay, nombre que al decir del poeta Juan Zorrilla de San Martín significa río de los pájaros pintados. Es un país pequeño en superficie, pero rico en coraje, talento y creatividad. ¿Quién no admira el coraje y la condición de estadista de José Gervasio Artigas? ¿Quién no se ha fascinado con la lectura de Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti y Horacio Quiroga? ¿O emocionado ante el canto de Daniel Biglietti, Jorge Drexler, Jaime Ross y Alfredo Citarrosa? ¿Quién no ha disfrutado del fútbol uruguayo, con el recuerdo de la estampa futbolística de Luis Cubilla y del legendario coraje de Obdulio Varela? Pero no solo el talento, la creatividad y el coraje definen al Uruguay. ¿Quién no se ha maravillado con la biodiversidad del país de los pájaros pintados? El genial naturalista Charles Perdón, inadvertidamente sellé mi sonido. Entre 1830, repito la frase por si... Pero no solo el talento, la creatividad y el coraje definen al Uruguay. ¿Quién no se ha maravillado con la biodiversidad del país de los pájaros pintados? El genial naturalista Charles Darwin recorrió entre 1832 y 1833 Montevideo, Maldonado, Minas y Polanco y el litoral del río Uruguay. En su libro de viajes, Darwin expresa su asombro ante esa biodiversidad. Por otro lado, la teoría de la evolución que Darwin propuso en 1859 fue inspirada, según lo relata el mismo Darwin en su autobiografía, en la biodiversidad de América del Sur. Hoy la moderna teoría de la evolución, descendiente directo de la teoría de Darwin, es el sustento conceptual de la biología toda. El azar suele jugar con coincidencias que asombran. En 1833, al mismo tiempo que Darwin explora el Uruguay, comienza el proceso de fundación de la Universidad de la República. El 11 de junio de 1833 se aprueba una ley propuesta por el presbítero Damasio Antonio Larrañaga
que crea 9 cátedras. Esas cátedras fueron la semilla que el 18 de julio de 1849 llevó a la inauguración formal de la universidad. Vale la pena señalar que Larrañaga, además de religioso, era también un naturalista con una inclinación por la botánica. Esta centenaria universidad es un ejemplo de excelencia, compromiso social, libertad académica, autonomía de poderes políticos, económicos o fácticos, y de una enseñanza de alto nivel. Prueba de todo ello es el reconocimiento internacional que esta universidad ostenta. En 1906, la Universidad de la República crea la Facultad de Agronomía, como Facultad de Agronomía y Veterinaria. En estos 116 años, esta facultad ha realizado extraordinarios aportes a la actividad agropecuaria, actividad que es el aparato productivo más importante del Uruguay y la columna vertebral de su economía. Eduardo Marchesi es un genuino producto del Uruguay, de la Universidad de la República y de la Facultad de Agronomía. Si me obligaran a cifrar a Eduardo en una sola palabra que no fuera su nombre, esa palabra sería naturalista. El naturalista tiene un profundo conocimiento de un grupo o grupo de organismos, de sus poblaciones, de uno o más ecosistemas y su funcionamiento. Se mueve cómodamente con conocimiento a lo largo de toda la diversidad orgánica. Su eje de trabajo se centra en alguna de estas disciplinas: evolución, filogenia, conservación, genética, sistemática, paleontología, ecología, botánica, zoología, etología, fisiología y morfología. En su trabajo, el naturalista propone hipótesis y diseña observaciones o experimentos para contrastarlas. En lo personal, ama la naturaleza y está fascinado por la diversidad de la vida. Todos los niveles jerárquicos de la biodiversidad tienen la misma importancia científica para un naturalista. Finalmente, los organismos, las poblaciones y los ecosistemas no son solo objetos de estudios, sino eslabones indispensables de la supervivencia de la humanidad. Eduardo es un brillante naturalista que se mueve cómodamente en todas las disciplinas mencionadas, pero su hogar natural es la botánica. Es una leyenda en América Latina como conocedor de la flora de América del Sur y muy especialmente de la flora uruguaya. No existe una especie de plantas del Uruguay que no haya sido visitada en el campo por Eduardo. La excelencia de sus tareas de colector y de curador del muy valioso herbario de la Facultad de Agronomía es reconocida mucho más allá de las fronteras del país de los pájaros pintados. Como científico, Eduardo deslumbra por el amor con el que encara su trabajo y por la pasión sin límites con la que lo concreta. Ejemplo sin par para los jóvenes investigadores. Eduardo es licenciado egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República y ha sido discípulo de los 3 botánicos más importantes del siglo XX, Diego Ligrán, Atilio Lombardo y Bernardo Rosenberg. Tiene numerosos artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, varias contribuciones de trabajos florísticos y es coeditor del primer catálogo de plantas vasculares de la región del Cono Sur, una producción de 3 volúmenes y más de 3.000 páginas que compila la información de las plantas vasculares presentes en la Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Todos estos trabajos tienen un enorme valor en la actualidad, ya que la biodiversidad enfrenta una extinción masiva de especies como producto de la actividad humana. Los sistemas agrícolas y las bases ecológicas que los sostienen están amenazados ante esta extinción masiva de especies. Más grave aún, la pérdida de biodiversidad en conjunción con el cambio climático pone en riesgo el futuro sustentable de la humanidad. Conservar la biodiversidad exige primero conocerla, y Eduardo es un gran contribuyente al conocimiento y a la conservación de la biodiversidad de América del Sur. Tan interesantes como el detalle de los antecedentes de Eduardo son los singulares rasgos de su carácter, rasgos que lo convierten en un verdadero maestro. Evidentemente, maestro no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea mnemónica de aprenderlos y repetirlos, porque en tal caso, una enciclopedia sería mejor maestro que un ser humano. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vasto universo. Maestro es quien posee los dones de la generosidad, la justicia, la bondad y la honestidad. Quien es sincero y auténtico, quien irradia simpatía, delicadeza y sentido del humor, quien deleita con su talento,
quien más allá de las palabras enseña con su presencia. Y ese es Eduardo Marchesi, un maestro. Como persona, Eduardo es la contracara de una época que adora la fama, el dinero y el poder. Conversar con él es como aspirar una bocanada de aire fresco en medio del bochorno, porque en tiempos mayormente cínicos, de solapada crueldad e ideales de confort, Eduardo nos recuerda que una vida digna es posible. Quiero finalizar con un relato de Eduardo Galeano, La función del arte 2 del libro de los abrazos. Dice Galeano, el pastor Miguel Brum me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó. Eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Y sentenció, pero rasca donde no pica. Eduardo Marchesi, como uruguayo, como egresado de la Universidad de la República, como profesor de la Facultad de Agronomía, como naturalista, como maestro y como persona, siempre rascó muy bien y donde picaba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus emotivas palabras. A continuación, siguiendo con el acto, hará uso de la palabra el ingeniero agrónomo Master Science Pablo Armandugón, quien fuera docente grado 3 en botánica en esta facultad y cuenta con más de 35 años de trabajo en recursos naturales y forestación en Latinoamérica. Y debo añadir que fue un elemento importante en la génesis de este acto. Así que muchas gracias por tu presencia y por la primera aproximación, Pablo. La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, señor rector, señor decano, colegas, amigos todos. Se me ha pedido algo muy difícil y después del magnífico orador que hemos tenido, los magníficos oradores, hasta me da un poco de vergüenza continuar, pero en realidad el amigo Marchesi lo merece y haremos el esfuerzo, como me ha pedido Mauricio, para tratar de representar esa vieja guardia, que en realidad yo de representante de la vieja guardia tengo poco, los viejos son ellos, ¿no? Pero voy a hacer lo posible. Y sobre todo quisiera referirme un poco más a Eduardo Marchesi, el ser humano, porque naturalmente que del científico, del investigador, del estudioso, del profesor se ha hablado, se seguirá hablando y se hablará por mucho tiempo mientras en este país y en esta colectividad haya interés por la botánica y por los hombres de bien y apasionados que siguen la ciencia a fondo, ¿no? Eduardo fue, y quiero ponerlo en contexto porque quiero que se entienda, parte de una cátedra de botánica años A. Yo conozco a Eduardo, lo conocí exactamente hace 45 años. O sea, yo tenía 12 y vos 15. Más o menos, por la cuenta que me da. Pero de una cátedra de botánica y de otras cátedras secundantes, pero de botánica excepcional, con gente que, bueno, hoy no está con nosotros, pero cuyo recuerdo nos es entrañable, y de otros muchos colegas, compañeros que los veo aquí, por suerte, y nos rodean y acompañan. Y esa cátedra era sinónimo de pasión, sinónimo de enorme trabajo, sinónimo de enorme seriedad. Ya lo decía el decano, ya uno en primer año se enfrentaba con botánica, que no era fácil, era una materia dura, y está bien que así lo sea, pero una cátedra donde habían fuertes creencias, y créanme, desde acá hasta acá, pero sin embargo estábamos todos de acuerdo, incluyendo los piojos como nosotros que habíamos entrado hace poco,
que lo importante era la seriedad, lo importante era el trabajo, lo importante era el estudiante. Todos los estudiantes tienen la rara impresión de que lo quieren matar el primer año y en realidad es todo lo contrario. Lo que nosotros hacíamos, y me consta, es desvelarnos porque el estudiante tuviera lo mejor. Y me sonrío internamente un poquito porque hablando del ser humano que para mí era Eduardo y sigue siendo, y el ser humano agradable y formidable y cariñoso, uno estaba en aquel salón de botánica que todos nosotros nos acordamos, con las plantas medias desordenadas, medio nervioso, que se acababa la hora y uno todavía no sabía si estaba mirando un sépalo o un pétalo, o si era una lema o una no sé qué, un fruto, una semilla. Y entonces levantaba la mano desesperado y venían los profesores. Obvio que iba Daniel y venía yo, y iba Pablo, Philip, pero también iba el Pirulo Brescia, iba Eduardo Marchesi naturalmente, iba Primavera Izaguirre, tanto del Osvaldo del Puerto, uno tenía a los mejores allí. Y Eduardo fue parte de esa generación, fue parte de ese grupo de gente que se rompió el alma por nosotros. Para mí fue un profesor primero, un colega después y un amigo de todos estos años que les digo. Más allá de que nos veamos más o nos veamos menos, quiero destacar eso. También yo quiero recordar que Eduardo tiene vida fuera de la facultad y fuera de su trabajo, forma una familia, es padre, es esposo, y también conoció esa vida y tuvo que mezclarla como todos nosotros, lo hacemos con el trabajo, los viajes, las obligaciones, y no cejó en hacerlo. Y de ahí deriva seguramente muchas de las cualidades humanas que lo caracterizan. Dice que tiene sentido del humor. Esto yo no lo puse, pero no, es verdad, tiene un profundo sentido del humor y hay que conocer un poco a Eduardo para disfrutar el sentido del humor. Yo me veo impedido de contarles los cuentos porque el señor decano me ha llamado a la prudencia y respetando también la presencia del señor rector, no voy a poder ejemplificarlo. Pero sepan ustedes que Eduardo ha sido para mí una persona generosa hasta el límite, una visita a su laboratorio, a su búnker, era un placer, uno inventaba alguna excusa para ir a preguntarle algo que a veces podía ser medio sonso o no, y sabía, anticipaba ya que iba a haber una buena charla, una buena discusión, alguna carita también como diciendo, che viejo, esto que me venís a preguntar, en fin, pero uno siempre se iba renovado y aprendiendo algo, y eso es notable, ¿no? Es la infinita paciencia del educador, de la persona que no tiene problemas en compartir el tiempo, que es escaso, que lo estaba dedicando a algo que a él le importaba, y sin embargo uno golpeaba la puerta. Me acuerdo que un día le golpeé la puerta y le digo, che, Eduardo, estoy leyendo unos libros de taxonomía numérica, que me había traído cuando hice la maestría, y mirá, tengo unas preguntas. Y era un tema totalmente novedoso, nuevo, no sé qué ejemplo les podría dar hoy, seguramente ninguno. Y me dice, sí, claro, es tal cosa, y me empezó a hablar como si para él fuera un tema normal, y para mí era toda una sorpresa, ¿entienden? Que yo tenía 25 años. Entonces, quiero decirles que generoso hasta el límite, siempre compartiendo, nunca quedándose con la información, siempre trasladándola, y de ello han sido testigos numerosos de compañeros y amigos con los que he charlado estos días, tratando de entender y recordar un poquito más a Eduardo. Por todo eso, yo creo que el legado que nos deja es un legado de un ser humano que nos deja excelentes ejemplos de trabajo, humildad y de temperancia. Señores, mi amigo, el doctor Eduardo Marchesi.
Gracias, Pablo, por tus palabras. Bueno, a continuación hará uso de la palabra el doctor Pablo Bogiano, ¿sí? Profesor agregado del Departamento de Producción Animal y Pasturas, ¿sí? Y botánico a medio tiempo también. Agradecer la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Mauricio, por haberme invitado y a Lezama por haberme puesto en este compromiso. Hablar de Marchesi, no digo, después de las excelentes exposiciones que tuvimos, voy a dejar el papelito, porque mucho de lo que iba a decir ya está dicho. Pero me acuerdo de Marchesi cuando yo entré a la facultad, ya por el año 77. Y lo que recuerdo era un Marchesi que era el profesor joven de botánica. Era al que cuando no sabíamos algo íbamos a preguntar porque había más afinidad, era el más joven del grupo. Y de aquella época, Marchesi se encargó de cuidar el herbario. Hoy hablando con él me decía, no, en 64 entré yo, digo, en 77 entré yo, tenías una ponchada de años cuidando el herbario, trabajando en botánica. Un herbario que uno dice, no, cuidó el herbario, el acervo cultural del herbario. El herbario de la Facultad de Agronomía, para nosotros agrónomos y para nosotros comunidad que trabajamos con vegetación y para los que trabajamos en campo natural, desde nuestra visión del campo natural, es la biblioteca. Es decir, es tan importante cuanto la biblioteca. Es donde están todos los especímenes a los cuales después nosotros recurrimos a chequear cuando no conocemos. Y es imposible pensar en buenos trabajos de vegetación o de campo natural si no hay un profundo conocimiento de las especies, y para eso la biblioteca, el herbario. Y en la biblioteca tiene que haber un bibliotecario. Esa persona que tiene el material conservado, lo tiene ordenado, lo tiene sistematizado para que cuando los ignorantes venimos a preguntar, sea fácil orientarnos, cuando no decirnos, no, Pablo, mirá, esto es tal cosa. En este armario, en el estante tal, revisá que ahí está ese género, vas a ver qué fácil que es entrarle. Y eso es Marchesi. Era el referente permanente que uno tenía cuando venía al herbario. Venía uno o mandaba a los estudiantes de uno. Y una cosa que muy resaltó mi tocayo, el ambiente que hacía Marchesi cuando uno venía a trabajar, cómo uno era recibido. No solo uno se iba contento porque había descifrado aquella especie, aquel espécimen que no conocía, sino que se iba con las ganas de volver. Había un ambiente de trabajo que invitaba a volver. No se te pasaba por la cabeza decir, no, que voy a volver. No, no, vuelvo corriendo. Sí, era espectacular trabajar ahí. Y la persona que me recibió era espectacular. No es mucho más lo que yo tengo para decir, más allá de lo importante que fue Marchesi y lo importante que es Marchesi hoy, siguiendo en la formación de las nuevas generaciones, y me consta que es Facultad de Agronomía que siempre tuvo un grupo muy fuerte en botánica, pero hay otras facultades que también se han apoyado en Eduardo Marchesi. Entonces, creo que es un merecido reconocimiento a la trayectoria que tiene Eduardo Marchesi, no solo como profesor, como formador de técnicos, sino como investigador y como el curador, la imagen del curador de nuestro herbario, no el herbario de la Facultad de la Agronomía, un herbario que trasciende nuestra institución, uno de los herbarios o el herbario más importante del país, sin querer ser despectivo con ningún otro. No tengo mucho más para aportar, más que muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado y seguir estando, y por habernos permitido formar generaciones y seguir apoyando en la formación de las nuevas generaciones de botánicos y agrónomos que se van a formar en esta facultad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Bueno, ahora medio que me toca a mí decir algo. Salgo de mi rol de improvisado maestro de ceremonias y paso a hablar como docente de esta casa de estudios. Mi nombre es Mauricio Bonifacino, yo trabajo en el laboratorio de botánica y mi inicio en la botánica fue gracias a Marchesi, cuando después de que di el parcial de jardín le pregunté si podía venir a trabajar al herbario y me dijo que después que diera el examen podía venir. Y ahí estuve a partir de ese momento en el año 93. Más o menos. Bueno, entonces, en realidad tengo unas palabras que me gustaría decir. Nunca, digamos, leo mis presentaciones y es algo que le digo a mis estudiantes que no deben hacer, pero acá en función de la brevedad y que no me traicionen las emociones, voy a hacer la excepción, ¿sí? Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Facultad de Agronomía, en particular al señor decano, ¿sí? Y a los miembros del Consejo por el fuerte apoyo en la concreción de este homenaje que hacemos hoy al profesor Marchesi. También quiero agradecer a las autoridades del Departamento de Biología Vegetal, donde yo me desempeño, que hicieron un eco fuerte al inicio, en particular a mi director inmediato, el profesor Pablo Esperanza, y a el doctor Omar Borsani, ¿sí? También quiero agradecer a los compañeros junto a los que tuve la fortuna de trabajar para concretar esta propuesta, la doctora Gabriela Speroni, el doctor Pablo Bogiano, aquí presente en el escenario, al doctor Felipe Lezama y a la licenciada Master Science Victoria Valtierra. También quiero agradecer a todos los compañeros de la unidad de medios por hacer posible todos los detalles técnicos de este evento, ¿sí? Bueno, ya el doctor Crisi expuso sobre la trayectoria académica de Marchesi y otros compañeros, los Pablos, ¿sí? Han exaltado las virtudes del profesor Marchesi. Yo quiero poner la atención sobre algunos elementos que a simple vista resultan menos conspicuos, ¿sí? Y que usualmente no figuran o tienen menos peso en currículums o informes de actividades, pero que demandan, a mi modo de ver, gran poder intelectual y no menor dedicación horaria para la consecución de los mismos. El herbario de la Facultad de Agronomía, el cual recibe el nombre de otro ilustre botánico uruguayo, el ingeniero agrónomo Bernardo Rosenburg, es una de las dos principales colecciones del Uruguay, la que reúne la mayor cantidad de colectas recientes. Se trata de una colección de consulta obligada para cualquiera que estudie plantas que se desarrollen en el cono sur. La valía de esta colección radica no solo en la cantidad y representatividad de sus ejemplares, sino que muy fundamentalmente en el estado curatorial de los mismos. Entonces eso nos llama la atención sobre cuál es el trabajo del curador, ¿sí? El trabajo del curador consiste, entre otras cosas, en asegurarse que la colección esté en un buen estado de conservación o en el que le permita la infraestructura actual disponible, ¿sí? Pero fundamentalmente se basa en la identificación y ordenamiento sistemático de las muestras ahí depositadas. La tarea de identificar las muestras, a priori, uno pensaría que está teñida de una aparente simplicidad, sobre todo en las manos de un botánico experiente como el profesor Marchesi. Sin embargo, la actividad de decidir la identidad de una muestra cuando no se cuenta con una revisión de la diversidad existente en un país, ¿sí? Cuando no hay un marco de referencia, o siendo justo con los que nos precedieron, cuando la misma tiene el alcance parcial de los grupos que han sido estudiados hasta el momento, implica contrastar las plantas que uno ve en el Uruguay con todo lo que ha sido descrito, ¿sí? En casi 300 años de estudios botánicos post-Linneo. El desafío de lograr la claridad conceptual, de entender cómo se organiza la diversidad que uno observa en el campo, es algo que no se logra de un día para otro, y menos cuando eso implica entender la flora de un país entero. Esa es una tarea reservada para pocos y que se mide en lustros o décadas. Lograr salir al campo y sentirse cómodo con lo que uno ve y entender lo que está pasando, y ser capaz de interpretar las variaciones naturales en función de las variaciones ecológicas a lo que son variaciones más taxonómicas de distintas entidades. Eso que estoy viendo es raro, porque es una especie que está en un ambiente distinto, son ejemplares que están en un ambiente distinto, o es otra especie. Entonces el curador debe entonces buscar, una vez que tiene la claridad de qué es lo que hay, de todas las entidades que hay, debe buscar los nombres para esas entidades reconocidas en la naturaleza. Objetivo al que llega luego de revisar descripciones de plantas, las que muchas veces son escuetas y limitadas a pocas e insuficientes palabras. Y no sin consultar ejemplares de herbarios depositados en otros países y a los que la mayoría de los casos solo puede estudiar por medio de fotografías.
De los millones de nombres publicados, la tarea de poner el que corresponde y de esa manera establecer un marco conceptual que pueda continuar avanzando el estudio y la generación de conocimientos sobre las plantas no es sencilla y requiere paciencia y tiempo. Los resultados son usados por muchos, pero valorados en su justa medida por pocos. Usualmente se da por sentado que las plantas están ordenadas y para el usuario casual no es evidente el tiempo tras ese nombre impreso en una etiqueta. Aún con el acceso a la información que tenemos hoy día, la tarea es abrumadora. Imagínense desarrollar esa actividad en épocas pre-internet y donde la comunicación con otros centros botánicos demandaba viajes costosos al exterior o esperar meses por una respuesta o una referencia bibliográfica. Porque esas eran las condiciones durante la mayor parte de la vida de trabajo de Eduardo Marchesi. ¿Sí? Y es justamente ese aporte casi anónimo del curador del herbario al conocimiento de nuestras plantas, el que ha permitido que un sinnúmero de generaciones botánicos nacionales y extranjeros, agrónomos, zoólogos, bioquímicos, biotecnólogos, fitotecnistas, historiadores, entusiastas de la botánica, la lista puede continuar, hayan podido tener el camino más llano y libre de piedras en esa búsqueda constante del saber sobre estos organismos fascinantes de los cuales depende la vida toda en el planeta. ¿Sí? Gracias a la capitalización entonces del saber heredado de sus maestros y la potenciación del mismo producto de su tesuda labor y sabiduría del curador, de este curador que honramos hoy, es que podemos recorrer nuestros pastizales y bosques en este pequeño gran país, pudiendo ver más lejos. Podemos hacer muchas más preguntas más allá de qué es lo que tenemos ahí, porque el marco de referencia ya fue establecido. Ese curador de las plantas en Uruguay tiene el nombre de Eduardo Marchesi, él es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos todos aquellos que trabajamos directa o indirectamente con plantas, así que bueno, gracias Marchesi por compartir generosamente su tiempo y sabiduría. Bueno, ahora vuelvo a mi otro rol y no me voy a agradecer, obviamente. Así que voy ahora a darle la palabra a dos personas que pidieron la palabra hace un tiempo para hacer alguna intervención por Zoom. Quiero aclarar que por un tema de brevedad vamos a digamos, limitarnos a eso para intervenciones. Todos aquellos que estén interesados en enviar sus palabras a Eduardo, manifestar la visión o cómo impactó sus carreras, su vida, la sola presencia de él, pueden hacerlo enviándolo por escrito a una dirección que debería figurar en pantalla en algún momento. Y que eventualmente vamos a compilar una publicación que vamos a hacer disponible donde van a estar vertidas todas las palabras que se dijeron hoy. Entonces, sin más introducción, le doy la palabra a la ingeniera agrónoma Margarita Viñale, una antigua colaboradora de Eduardo Marchesi, quien se va a expresar desde, creo que Europa. Margarita. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Te escuchamos bien, Margarita. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a Eduardo especialmente. Agradezco enormemente la deferencia que me hicieron en darme un espacio para saludar personalmente a Eduardo en este día tan especial, tan significativo. Ya han pasado muchísimos años desde que con Eduardo recorríamos los campos del litoral uruguayo en jornadas a veces interminables, que comenzaban cuando lo pasaba a buscar por la casa de su hermana en Paysandú, y que bueno, se extendían hasta tarde en la noche. Tal vez pueda aprovechar este espacio para agradecerle, para pedirle perdón a Eduardo por alguna jornada extenuante, interminable a la que lo arrastré. Pero bueno, esas jornadas para mí son gratas, fueron muy gratas, son gratos recuerdos. Fueron jornadas de trabajo, de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, de mucho compañerismo, de la que surgieron mucha información botánica que fue a enriquecer informes, listas de distribución, publicaciones, la colección misma, pero también fueron fuentes de anécdotas de la vida cotidiana, bueno, que también enriquecen nuestra vida personal. Anécdotas como, bueno, cuando nos sorprendió caminando por los blanqueales
de Río Negro, el rugido de un puma, o cuando casi chocamos sobre Ruta 3 y Eduardo se mantuvo como un piloto con una templanza increíble, o quién sabe cuántas otras más, ¿no? Pero bueno, con el correr de los años ha crecido el reconocimiento que yo le tengo a Eduardo como científico y especialmente como maestro. Y hoy quiero destacar en esta intervención una faceta de Eduardo que a mí siempre la admiré y me sorprendió muchísimo, y es la humildad con la que él se maneja a campo con ayudantes o compañeros de trabajo como era yo, en la que él nunca descartaba una observación o algo que le llamaba la atención a las personas que estaban con él. Él iba, observaba, veía, nunca daba algo por sentado, nunca descartaba ninguna observación. Y eso para mí lo caracteriza como un grande entre los suyos, y me parece realmente significativo, ¿no? Como rasgo de su personalidad. Quiero terminar, porque sé que hay que ser corto hoy, en mandarle un gran, gran abrazo de mi parte y de mi familia, y darle unas gracias enormes por todo lo que significó él en mi vida. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias Margarita. Ahora le damos la palabra a la ingeniera agrónoma Master Science, Beatriz Scatoni, docente también de esta casa de estudio. Bueno, muchas gracias por permitirme estar online. En realidad me hubiera encantado estar físicamente, pero estoy un poco impedida todavía. Quería felicitar a los que se les ocurrió la idea. Y Ariel decía, no sé si hemos dado honoris causa, yo tampoco me acuerdo, pero capaz que sí, que alguno en algún momento. Esto fue una idea brillante y una organización aún mejor. Quiero destacar algunos aspectos de Marchesi. Fue mi profesor hace 48 años, así que les gané a todos los de la mesa en antigüedad. Excelentes recuerdos de profesor de botánica. Fuimos colegas docentes después, poco tiempo después, y hasta vecinos de cátedra cuando en entomología estaba arriba, donde hoy, no sé si sigue estando, estaba fitotecnia. Y bueno, de conversaciones muy agradables hasta en el corredor, compartíamos un corredor. Pero quizás las cosas que más tengo que destacar de él es las colaboraciones totalmente desinteresadas que tuvo para nosotros, para con Carlos, para conmigo, para con el resto de los entomólogos, sobre todo los que trabajamos con insectos fitófagos, porque estaba arriba de alguna planta y había que saber su nombre, cómo era y hasta cómo se escribía. Eduardo revisó material para nosotros, como pequeña anécdota. Un día le llevé una planta con una vergüenza espantosa porque era un pedazo de planta. Y me dijo, ¿dónde colectaste esto? La olfateó y me dijo, esto es tal cosa. Y era un par de hojitas y una raíz. Yo creo que no queda planta en el Uruguay y quizás en Sudamérica que él no conozca. O sea, esa sapiencia, ese dominio de la disciplina increíble. Y todas las veces fue desinteresado, como ya dijeron otros, nunca cerró la puerta y dijo, no, estoy ocupado, estoy haciendo otra cosa. No, no, jamás. Siempre abierto, siempre colaborando. Lo paseamos un día a pleno sol por todo el establecimiento Juan y Co. para hacer un relevamiento de lo que había en las entrefilas. No dijo que no, fue encantado. Así que bueno, para él un fuerte abrazo, el más
reconocido homenaje en este momento, me parece muy, muy más que merecido. Y bueno, le mandamos un enorme abrazo desde la distancia. Muchas gracias, Mauricio, por permitirme saludarlo desde acá, a quien conozco hace tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Continuando con el distancia. programa, ahora Muchas gracias, Mauricio, emitiremos por la proyección permitirme de un video saludarlo desde elaborado en el acá. seno de la licenciatura en Diseño del Paisaje del CURE, donde en los últimos años el profesor Marchesi ha tenido un rol protagónico como docente, y creo que este video ilustra un poco ese aspecto que ha sido mencionado de su rol docente. ¿Sí? Así que bueno, los invitamos a ver ese video. Estoy grabando. Bueno. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso. Hola, profe, saludos de Alemania. Bueno, elegí el vals para simplemente agradecerle todo lo que ha hecho por mí en estos años, todo lo que me enseñó, el lindo tiempo que trabajamos juntos y siempre aprendiendo y siempre fomentando ese amor por la botánica, por conocer, por aprender. Así que bueno, simplemente agradecerle, felicitaciones y nos vemos pronto. Hola, adivina dónde estoy, Eduardo. Seguro que ya lo adivinaste. Soy uno de los cientos o de los miles de individuos que pasaron por tus aulas. Y quiero que sepas que en muchos de esos estudiantes despertaste el sentido de entender la naturaleza y sus mecanismos y sus relaciones ecosistémicas, cuestiones que son bien interesantes. Evidentemente tu conocimiento es extraordinario, no tengo que decir nada, sos una especie de enciclopedia en carta viviente. Te mando un fuerte abrazo. Hola Eduardo, bueno, paso por acá para decirte que me siento muy afortunada de haberte conocido, de haberte tenido como docente, siempre compartiendo tu conocimiento con tanta solidaridad, te agradezco por eso. Atesoro con mucho cariño todos los momentos que hemos compartido en el salón, con tus clases, que son inolvidables, pero también en las salidas de campo, que son experiencias para mí de muchísimo valor y que agradezco un montón por las invitaciones. Todos esos momentos que compartí contigo para mí son muy valiosos y los recuerdo con muchísimo cariño. Son inolvidables. Así que, Eduardo, te mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Hola Eduardo, bueno, acá tus alumnos de la LGA de Botánica 1, 2021 de Maldonado. Bueno, agradecerte por toda la experiencia de vida en el semestre, todas las enseñanzas que nos transmitiste. Y bueno, sin duda ha sido un placer compartir el semestre con todo el equipo y contigo en particular también. Gracias por compartir tu pasión, por contagiarla también. Y bueno, nos veremos en la vuelta, gracias. Tremenda vitalidad, entero. Eduardo querido, bueno, un placer haber compartido contigo este año de aprendizaje. La verdad que aprendí mucho de ti. Y bueno, y me voy a acordar siempre el día que fuimos a Punta Ballena, al mirador, y teníamos miedo cuando vos bajaste las rocas. Y te decíamos tipo, tené cuidado Eduardo, no sé qué, que te va a... No, si yo soy como una cabra. Así que eso me queda para siempre y después, bueno, esa alegría y todo ese conocimiento lo agradezco y me lo llevo conmigo y bueno, espero igual seguir viéndote por ahí y bueno, muchas gracias por todo lo que enseñaste y lo compartido. Un beso grande. Hola Eduardo, bueno, te mando un saludo de agradecimiento, un honor para mí haberte tenido como docente, realmente el conocimiento adquirido contigo tiene precio
y un placer compartir los espacios de las clases de botánica, los laboratorios y las salidas. Bueno, espero coincidir en algún momento nuevamente contigo. Te mando un abrazo enorme. Gracias por todo. Profe, buenas tardes. Bueno, queríamos pasar a saludarlo y dejarle nuestras felicitaciones por este homenaje tan merecido y recordarle que sentimos una profunda admiración por usted y mucho cariño. Y agradecerle especialmente por ser siempre tan solidario para transmitir todos sus conocimientos y siempre con amor, con pasión. Así que bueno, es un gran legado que nos deja a todos y se lo agradecemos. Lo queremos, profe. Lo queremos. Eduardo, recuerdo el primer práctico en el CURE, que fuimos acá cerquita del CURE y fuimos al macro, todos ahí con miedo, mirando las primeras plantas, y Eduardo ahí el primero, trepando por la arena, por las rocas, por las plantas, sin ningún problema. Adelante, siempre adelante. Vamos. Bueno, Eduardo, un gusto haberte tenido como profesor, que sigas así y bueno, con esa agilidad. Gracias, Eduardo. Profe, gracias. La verdad que nos contagió su entusiasmo y su alegría. Sí, muchas gracias por toda esa generosidad, por transmitir todo el conocimiento y todo el entusiasmo en todas las salidas. Y bueno, y arriba, que no pierdas energía. Hola, Eduardo. Sabes que una de las cosas que a mí me quedó súper grabado es la hoja peltada, por la anécdota que contó de los peltos, los escudos que se describen en la Ilíada. Así que me quedó súper en el corazón esa manera de narrar las cosas. Así que muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias por tanto. Fantástica la salida y más cuidado en las rocas. Sí, muy ágil, Eduardo, pero gracias por tenerlo como... Gracias, Eduardo, por compartir todos tus saberes con nosotros. Nos entusiasmas mucho. Gracias. Lo mismo que todos los compañeros, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, mucha suerte. Hola, Eduardo. Bueno, agradecerte todo el conocimiento compartido. Fue un antes y un después para mí transitar esta materia, que fue la que me impulsó a anotarme en esta carrera. Y bueno, como anécdota me queda tu lupa, que voy a tratar de cuidarla siempre. Muchas gracias por la generosidad. Me acuerdo el día del sorteo que no salí sorteada por la lupa y tú fuiste muy generoso y compartiste la lupa conmigo y bueno, muchas gracias y vamos arriba. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por todo. Un genio. Tremenda energía. Nos transmitís todo con mucho amor y mucho cariño. Así que muchas gracias. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la licenciatura en Diseño del Paisaje, especialmente a Patricia May, que aquí está presente, quien lideró un poco esa idea y ese proyecto y lo llevó a cabo con una ayuda bastante cercana. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, llegamos al momento que tal vez todos ustedes estaban esperando, que yo también estaba esperando, que es el momento en que de la mano del señor rector y del señor decano se le va a hacer la entrega del título al profesor Marchesi, así que bueno, invitamos al profesor Marchesi a pasar acá al escritorio y recibir de la mano de nuestras autoridades su título tan merecido.
Siento yo que sé. Bueno, vamos a empezar por las ceremoniales. Agradecer a todos los que se han tomado el trabajo de hacer esto, al rector, al decano, a todos estos amigos que se han amontonado acá, se han complotado para organizar esto. Ahora es donde digo los disparates, ¿no? Bueno, ustedes han dicho mucho más de lo que valgo, en realidad. Se creen, digo, yo conozco mis defectos, ustedes capaz que no. Entonces, la razón de por qué llegué hasta acá es porque soy un cabeza dura y hice lo que me gustó hacer toda la vida. Y alguna vez encontré gente más loca que yo que me pagó por hacer lo que me gustaba. Pero me acuerdo de Lombardo. Lombardo fue... Bueno, yo tuve 3 veteranos cerca, pero el primero fue Lombardo, después Legrand y después Rosenburg. Y Legrand, Lombardo, de Lombardo aprendí que se puede trabajar en cualquier condición. Lombardo, dentro de la intendencia, que era la cosa más alejada de la ciencia, hizo todos sus estudios tanto de plantas cultivadas como de flora nativa. Y el de flora nativa lo hizo después que se tomaron el lujo de echarlo por edad. Aparicio Méndez, que tenía como 94 años, y Lombardo 76, le negó seguir trabajando por edad. Y Lombardo, después que lo echaron por edad, siguió viniendo todas las mañanas a la facultad y se escribió sus 3 tomos de la flora montevidensis sin ningún apoyo de nada, solamente viniendo a trabajar al herbario y de tarde iba al jardín botánico. Entonces, tengo la suerte de haberme metido en algo que se puede hacer casi sin plata. Yo realmente nunca tuve financiado un proyecto para la flora uruguaya. No fui tampoco muy amigo de redactar proyectos, la burocracia, toda esa cosa me rechina, pero siempre hice lo que yo entendía que tenía que ser, por dentro de la facultad, por afuera, con facultad en buen estado, con facultad intervenida. En la época de la intervención no nos fuimos porque el herbario podía acabar en una fogata. Los estudiantes nos agradecieron siempre no habernos ido. Siempre decían que tenían un punto de comparación de lo que recibían de algunas cátedras y lo que recibían de los que nos habíamos quedado. Y el primer gran reconocimiento que recuerdo fue cuando me quisieron echar por la letra C famosa en el 82, que los estudiantes juntaron 800 firmas, el expediente está archivado todavía por ahí en mi carpeta personal, 800 estudiantes firmando pidiendo que no se me cesara. Eso para mí es un reconocimiento casi al mismo nivel que el que me hacen. No. Tampoco me la creo. No. Esto del título es un papelito como todos los títulos. No voy a usar la DR adelante de mi nombre nunca.
Es un reconocimiento que se los agradezco a todos, pero no se me hincha el traste por eso. Bueno, no sé, podría decir muchos disparates, pero... No, el asunto de... Yo siempre le digo a los estudiantes allá en Maldonado, en este país es facilísimo ser el primero, porque en muchas áreas no hay nadie. O si hay 3 o 4, es facilísimo ser el primero entre 3. Entonces, no. Lo único que hay que tener es el raye mental de dedicarse a lo que uno le gusta toda la vida, no importa qué pase alrededor. La cosa funcione bien o funcione mal, uno sigue lo que quiere, por dentro, por fuera, en la casa o el tiempo libre. Yo siempre trabajé mucho más en casa que en la facultad. En la facultad daba clase y hacía todo el bodrio, y después con la Flora trabajaba de noche en casa. Y cuando me jubilé en el 96, seguí viniendo 40 horas semanales durante 2 años. Y me decían, pero estás loco. Y no, yo me jubilé para hacer lo que quiero, no para tener que depender de administraciones que me mandaban dar clases en Salto y yo qué sé qué. Entonces, es eso nomás, tener los cables pelados. Cada uno tiene su camino. A alguno le da por una cosa, a otro por otra. El asunto es encontrar el camino. Después de encontrar el camino, seguir para adelante ahí y no te para nadie si no te dejas parar, digamos. No importa que tengas dinero para proyectos o que no lo tengas, siempre hay tiempo para avanzar un poquito. Yo no puedo hacer lo que hizo Lombardo, que me acuerdo perfectamente, en las épocas de la intervención, que se organizaban unas jornadas, ¿cómo le llamaban? Jornadas de investigación o algo así. Y acá venían todos y se mandaban unos versos de proyectos que después que se terminaba la presentación, el proyecto nadie se acordaba. Y Lombardo vino en un paquetón alto así, del manuscrito de la Flora Montes, y lo tiró con fuerza arriba de este pupitre y dijo, esto es trabajo y no son proyectos. Buenas tardes, y se fue. Yo tendría que haber traído un pendrive, pero me olvidé. Bueno, no voy a seguir porque si no después se pierde en el partido y... Muchas gracias. Sí. Hay varios firmantes en la carta, somos varios. Lo que estamos hablando, ¿cuántos? Tenemos una última cosita antes de invitarlos a disfrutar de un pequeño brindis que hemos armado en honor a Marchesi, y es un pequeño obsequio que hemos preparado para él, los compañeros que estuvimos preparando en el comité todo este reconocimiento. ¿Sí? Y es un lugar donde sí va a tener el título de doctor Marchesi, así que sírvase. Ahí. Ahora. Suena a piedra. Fue hecho gracias al aporte de varios compañeros, algunos no directamente involucrados con el comité de la Cátedra de Geología, proporcionaron la muestra que después pulimos. Era piedra, ¿no? Precioso. Tronco fósil.
La Bueno. geología y la paleontología sería mi segunda vocación si tuviera tiempo. Pero recuerdo con Virginia Zúñiga cuando me llevaron una cárcava en Paysandú a ver qué se podía hacer con la cárcava y encontramos fósiles de dinosaurios, me enloquecí. La línea de vértebras enterita en línea, una cantidad de... Bueno, muchísimas gracias. Hay una buena tropa de Maldonado acá, ¿eh? Agradecido a todos los que se tomaron el trabajo de llegar hasta acá. Gracias, Marchesi, y gracias a todos. Ahora los invitamos a pasar al hall. Sí. Fue vegetal, fue piedra en representación de la permanencia del trabajo. Y el diente de María Medina, es de la casa de estudio, desde la casa de estudio donde tanto nos diste. Ah, 90. Sí. No hablamos de Beatriz Gatell dice, yo soy más vieja que todo el mundo. Ahí soy mayor clase. Creo que es una falta de respeto decir que mi maestro.